Que los niños son genios de la lingüística, lo sabemos. Aprenden la lengua materna mejor y más fácilmente de lo que cualquier adulto puede aprender cualquier otra lengua. Pero ¿qué sucede cuando la lengua materna no es una, sino dos o varias? ¿Y si la lengua materna no es la misma que la lengua del entorno? Los padres queremos preverlo todo, anticiparnos a cualquier dificultad, contratiempo o problema que pudiera surgir. Buscamos el mejor método, seguimos a los expertos y nos perdemos buceando en el océano infinito que es Internet. No pocas veces el mejor método es preocuparse menos y ocuparse más. Pasar tiempo con los hijos, estar presentes, atentos y relajados. ¿Y si aprender 3 idiomas a la vez no supusiera ningún problema para el niño? ¿Y si el mejor método es no tener método? ¿Y si el mejor profesor es el alumno? En este caso, los hijos. Bienvenidos al podcast de Laura Mascaró. Hoy me acompaña Arantxa Colom desde Barcelona. Ella es abogada y es madre de 2 hijos de 4 y 2 años que hablan 3 idiomas: catalán, castellano e italiano. Bienvenida, Arantxa. Hola Laura, gracias, encantada. A ti. Y Marga Llabrés, filóloga y traductora desde Francia. Es madre de una niña de 2 años que habla catalán, castellano y francés. Bienvenida. Hola Laura, muchas gracias. Gracias a las dos. Bueno, vamos a hablar de esto, de niños que hablan 3 idiomas o más, ahora nos contaréis, y de cómo lo habéis enfocado como familias. Además, vuestros hijos van a la escuela, algo que en este podcast es un poco una novedad. Y entonces eso también es un elemento a tener en cuenta a la hora de cómo aprenden los idiomas los niños, ¿no? También tenemos un par de preguntas que nos han hecho llegar a través de Facebook, así que vamos a incluir eso también. Empezamos, si os parece, explicando un poco cuál es vuestra situación, o más bien la situación de vuestros hijos. ¿Cuáles son los idiomas y cuál es el idioma del entorno, el de los padres, si están en igualdad de condiciones esos idiomas y lo que consideréis que tenéis que contar? Arantxa. Sí, hola. Bueno, yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 2, y bueno, empezamos a plantearnos el tema del idioma cuando nació el primero, porque entre nosotros, mi marido es italiano, yo soy catalana, entonces automáticamente el bilingüe, pero él es italiano de Nápoles, entonces allí también tienen el bilingüismo con el italiano y el napolitano. Uh-huh. Hay que decir que nuestras conversaciones hasta el momento eran bastante mezclando castellano, un poco de catalán, un poco de italiano, un poco de napolitano, pero en el momento que tuvimos al primogénito decidimos ordenar nuestra vida lingüística, claro, para que luego él no tuviera tanta confusión. Uh-huh. Y empezamos a hablar entre nosotros solo en castellano. La cuestión es que el mayor, Rafa, empezó hablando sobre todo catalán, que es la lengua que yo hablo con él, y poco a poco fue introduciendo algunas palabras en italiano, como que está en casa y no va a la guardería y nos ocupamos de su educación entre su padre y yo. Parecía al principio que la lengua que él iba a utilizar era la materna, la mía, el catalán, pero la sorpresa ha sido que ahora que habla por los codos, habla solo en castellano, es decir, la lengua vehicular entre el padre y yo. Uh-huh. Cuestiones así específicas, cuando se mete en la cocina, por ejemplo, que estoy yo cocinando y viene a hacer pasteles o preparar la verdura para la noche, entonces habla en catalán. Se dirige a mí y me dice: quina verdura tallarem aquesta nit, quin és aquest nom, quan pesa. Y cuando se refiere a cuestiones específicas del padre, de juego, de ir a saltar, jugar a pilla-pilla, esconderse, habla en italiano, específicamente con él. Esto solo nos pasa a su padre y a mí, porque, por ejemplo, mi madre le habla también en catalán, la yaya, pero a ella le habla en castellano. Y a mis tíos, que también le hablan en catalán, les habla solo en castellano. En cambio, a la familia de Giuseppe, que hablan en napolitano, un poco italiano, les habla castellano, pero también en italiano, porque supongo que se ha dado cuenta de que si no es así, no le entienden. Claro, entonces es una muestra de quizá, que...
Sí, dime. el niño no se confunde de idioma, ¿no? Que es un miedo muy común. Sí, no, lo tiene muy claro que la diferencia de los idiomas. Sí que es verdad que a veces mezcla en alguna frase, igual que le falta vocabulario, porque como te he dicho, tiene vocabularios específicos para según qué cosas. Entonces, igual está comiendo y no se acuerda que el calabacín es calabacín, pero sabe que es carbasó. Ujú. Entonces te utilizaría, me estoy comiendo una crema de carbasó. Puede sonar raro, pero a nosotros ya estamos totalmente acostumbrados, ¿no? A ir esta especie de esperanto. Claro. Y a mezclar idiomas Al- también, ¿no? Porque de hecho nosotros que somos bilingües también lo hacemos. Yo mezclo catalán y castellano de forma bastante habitual y no me doy ni cuenta. Sí, sí, porque el cerebro no lo procesa distinto. O sea, para él tienen el mismo peso un idioma que otro. De hecho, también pasan los dibujos animados que, en concreto TV3, ahora no sé por el cambio digital, te salen automáticamente los dibujos en inglés. Y si Ujú. tú no cambias el idioma, no corriges a que salga en catalán o en castellano, a veces no me doy cuenta y el niño no se da cuenta en qué idioma está los dibujos animados porque le parece todo absolutamente igual, lo comprende sin dificultad, si es un idioma u otro. Claro, a mí me pasaba eso en la universidad, cuando salía de clases y me preguntabas, ¿en qué idioma te han dado la clase? Muchas veces no lo sabía. No lo sabías, claro. Sí, Claro, creo que es lo que le ocurre a él. sí. Y, Y entonces el pequeñín ahora está empezando a hablar y bueno, el mayor se dirige al pequeño siempre en castellano. Y el pequeño está empezando a dirigirse, como hizo el mayor, en catalán hacia mí, o sea, la lengua materna puramente. Aunque también está empezando a utilizar palabras en inglés, pero ajá. esto ya es otra historia. Pero el inglés lo conoce ¿por qué? ¿Por la tele o...? Sí, lo conocen porque por cuestiones horarias, a pesar de que nos dedicamos de alguna manera a educarlos en casa, necesitamos 3 horas que alguien nos ayude. Y viene una chica de habla inglesa. Y entonces las actividades que hacen durante esas 3 horas son en inglés. Y entonces para el mayor es que sabe determinadas cosas en inglés, las palabras, las formas, las poesías que hacen, pero el pequeño parece que está aprendiendo ya determinadas cosas directamente en inglés. Muy bien, entonces yo he dicho al principio que estaban escolarizados y no lo están. No, no lo están. Ah, pues ha sido una sorpresa para mí. Genial. No, porque quería hablar también de cómo luego influye la escuela cuando además añades otro idioma, ¿no? Pero bien, muy bien. Entonces, Marga. Hola, muy buenas. A ver, mi situación es algo distinta por lo que veo. Yo soy también bilingüe, pues porque soy catalana y entonces hablamos todos en español. O sea, yo digo soy bilingüe por geografía y estoy casada con un francés y vivimos en Francia. Por lo que cuando decidimos tener hijos, cuando me quedé embarazada, yo enseguida pues decidí que a mi niña le tenía que hablar en mi lengua materna, que es más bien el catalán, ¿no? Es la lengua, yo siempre digo, en qué lengua tú cantas a tus niños, ¿no? Que es pues es en catalán. Con mi marido, pues hablamos francés, entre él y yo, porque él no habla ni catalán ni español, aunque bueno, ahora ya ha hecho algunos progresos en catalán. Entonces, la situación de la niña es, pues, es que yo creo que es bastante fácil. De hecho, nos hacemos muchas preguntas, pero luego los niños te das cuenta que son como esponjas. Pues la niña a mí siempre me habla en catalán, sin problema alguno, y a su padre en francés. Bueno, es pequeñita todavía, tiene 2 años y medio, pero habla por los codos, como he Mm. dicho antes, es muy habladora. Entonces, lo que ahora, pues, cuando va creciendo, ¿no? Nos damos cuenta de que ella siempre anda, a mí me habla en catalán, pero si su padre está, si estamos los tres en la misma habitación, en el mismo espacio,
casi siempre se gira enseguida a su padre y le dice lo mismo en francés, como diciendo, por si acaso no lo has entendido, yo te lo explico, ¿no? Claro. Estamos ya diciendo pues nuestra traductora oficial. Y luego pues ella va pues en casa de una, lo que llamamos aquí en Francia asistente maternal, que he descubierto hace poco que en Cataluña y en España y parece ser ahora las madres de día, pues es Sí. algo así parecido, ¿no? Pues va ahí todos los días, unas horas, y pues evidentemente hablan en francés. De momento yo no he visto que el nivel de catalán baje para nada. Cierto es que con mis padres, entonces sus abuelos, Yaya y Lavi, pues siempre le hablan en catalán y ella siempre les responde. Mi, mi batalla era, yo me dije, ¿cómo voy a hacer yo con el castellano? Claro. Yo le tengo que hablar en catalán porque es lo que sale de mí, es lo que sale más fácil, ¿no? Pero yo sé que el castellano yo quiero que lo aprenda, es una lengua muy importante y además soy yo, pues, es mi lengua de trabajo, yo aquí, claro, no lo hablo mucho, ¿no? Pero total, ella tiene que aprenderlo. Estando aquí en Francia, pues yo dije, la única manera es, pues, con libros, con muñecos y ahora que ya es más mayorcita, con los dibujos también, porque bueno, hemos empezado hace relativamente poco. Entonces, ¿qué? Pues con los muñecos de trapo esos que tienen desde que son bebés, pues yo, la mamá, cuando estoy jugando con ella y hago el indio, pues le hago el indio en español. Hola, Ajá. Telma, ¿qué tal? O sea, siempre le hablo en catalán, pero luego cuando estamos jugando le hablo en castellano, ¿no? Los muñecos, sus muñecas hablan en castellano. Ajá. Luego otra técnica que encontré fue pues a través de los libros, ¿no? Aquí en casa tengo, a ver, es exagerado porque además no es cierto, sí tengo algunos, pero no quiero libros en francés. La niña ya está muy, muy, muy en contacto en francés, vivimos en Francia. Ujú. Entonces yo todos los libros para ella que quiero, pues que sean en catalán o castellano, pues pues mejor si son en castellano, ¿no? Y es lo que vamos haciendo. Cuando la gente quiere, pues por el cumpleaños, Reyes Magos, ¿qué un libro en castellano? Pues sí, un libro en castellano, pues si no, yo se lo compro, ¿no? Y pues, y ahora ya también con los dibujos, ¿no? Está viendo pues Teletubbies y todos los DVDs que nos compramos en España, para que estén en español. Ujú. Que también están en otros idiomas, pero vamos. Y te das cuenta de que eso, de que son esponjas. El otro, pues ahora me habla en catalán a mí, pero me dice, mamá, voy jugando el martillo. Y eso es porque hay un Teletubby que no sé qué dice, martillo, martillo, martillo. Y el triángulo, pues me dice triángulo, no me dice triángulo, ni en Ujú. francés, bueno, a su padre sí. O sea que veo que algún progreso sí hay en castellano, lo que me satisface. Y luego cuando vamos de vacaciones a España, pues a Menorca, donde vive mi familia, yo procuro que esté en contacto también con gente que hable en castellano y aunque la gente ahí pues entiende también el catalán, yo les digo, no pasa nada, hablarle en castellano, es lo que busco yo, ¿no? Cuando sea más mayor, pues ya veremos, ¿no? A mí, pues Laura, para responder un poco al tema del colegio, la niña todavía no va al colegio, va a empezar en septiembre, cuando tenga 3 años, unas horas. Todo el mundo me ha dicho, para todo el mundo, todas las familias en situación más o menos como la nuestra, en bilingüe, que cuando los niños empiezan el colegio, la lengua del colegio, bueno, es Se como la lengua impone, ¿no? mayoritaria, ¿no? Se Claro. impone muchísimo. Pues yo supongo que sí, pero no me lo quiero creer, no sé, pienso que si nos esforzamos y que si, pues, por suerte podemos viajar a España y que la niña pase largas temporadas en España, no tiene por qué que se olvide el catalán o del castellano. No, no lo creo, vamos, depende después de cada situación familiar, ¿no? Si hay gente que vive en el extranjero, como es nuestro caso, y van poco a su país de origen, quizás sí. Pero si buscas los medios, yo tampoco creo que sea sí. Pero ya os lo contaré más tarde. A mí sí que me llama un poco la atención el tema de que, claro, normalmente se sigue la estrategia de un idioma a una persona, ¿no? Y Sí, si yo, la OPOL. claro,
Pero entonces luego hay que decidir en qué idioma se habla cuando estamos todos juntos, que si solo hay un idioma que todos entienden, pues es fácil elegir, ¿no? Porque será el idioma común. Pero entonces Isabel en Facebook ha dejado esta pregunta, que también me parece muy interesante, que ya va un poco más allá de lo que es puramente el idioma, y ella dice, ¿cómo manejáis los modales? Y se refiere a esto, dice, Sí. si estáis con más gente que no os entiende, Sí. ¿le hacéis que el niño use el idioma común que la otra persona entiende, pero cuando habla con vosotros? No, yo no. Yo soy bastante firme con eso. Es ciertamente un tema muy discutido, pero yo de momento digo, repito, solo tiene 2 años y medio, Sí. yo a lo mejor habré evolucionado también, habré cambiado, pero de momento soy muy fan, por decirlo de alguna forma, de la técnica de una persona, una lengua. Entonces, los modales, sí, es algo. Yo, por ejemplo, con mi familia política, pues lo han entendido. Yo a la niña, aunque estemos con el resto de familia, yo siempre le hablo en catalán. Cuando estamos aquí en casa, yo he dicho, el padre no habla español ni catalán, pero las conversaciones que de momento tenemos los tres juntos, él las sigue, porque entiende las palabras y nos ve y conoce el contexto. Entonces, él sigue la conversación en francés. Y yo, como entiendo las 3 lenguas, pues yo cuando le respondo a él, le respondo en francés, pero si es a la niña, aunque sea el mismo tema, pues le hablo en catalán. Lo que sí me ha ocurrido, pues a lo mejor es a título de anécdota, es cuando, todavía pocas veces, ¿no? Porque además aquí llueve mucho y vamos poco, pero cuando vas al parque. Cuando vas al parque sí que te sientes un poco sola. Porque tú tienes a tu niña y le dices, Telma, mira, ven, que mira este columpio, mira qué niña hay. Normalmente en la plaza de los pueblos, pues la gente, pues eso sirve de gancho, ¿no? Y ya tienes a la madre que te dice, bueno, te encuentras un poco interactúas sola. con la gente. Eso mismo. Pero yo, bueno, de momento no me he encontrado a gente reacia ni a gente que no lo entienda. Que no lo entienda. ¿Y tú, Arantxa, cómo manejas los modales, como dice Isabel? Prácticamente igual, es decir, yo le sigo hablando en catalán a mi hijo allí donde estemos y él me responderá según la situación. Si es un tema que él considera que es exclusivamente de nosotros dos, me responderá en catalán. Pero si es cualquier otro ámbito fuera de esos exclusivos que tenemos, contestará en castellano, que es la que veo que es la lengua que utiliza como lengua vehicular. Pero las anécdotas del parque, él en el parque se siente más libre, ¿no? Y ve a un niño, lo primero que hace cuando ve a un niño es preguntarle cómo se llama. Y dice que él se llama Rafa. Muchas veces aquí se encuentran niños que no le entienden por diversos motivos. Algunos niños a veces son extranjeros porque hay mucho turismo y otros son niños que están escolarizados en catalán que a veces el castellano no lo entienden tanto porque son muy pequeñitos. Entonces van a los padres a preguntar qué es lo que les ha dicho el niño, mi hijo. Entonces Rafa automáticamente cambia el idioma y les hace la pregunta. En el segundo idioma siempre lo pregunta en inglés. Y si tampoco lo entienden, entonces lo pregunta en catalán. Con Mateus. Hace las 3 vías hasta que obtiene la respuesta, que es lo que él quiere. Si continúan sin responderle, se va, porque se aburre. No lo intenta más. Luego, respecto de la familia, claro, mi madre también es bilingüe, entonces si el niño le habla en castellano no tiene ningún problema. Si dice alguna cosa en italiano, él mismo se lo traduce luego en castellano. Y respecto a los abuelos, como os he comentado antes, los abuelos solo hablan napolitano e italiano. Por parte de mi marido, claro, la familia de allí ninguna habla nada de castellano, tampoco inglés, entonces el niño se ve obligado a comunicarse con ellos en italiano, pero yo cuando hablo con mi hijo hablo en catalán, normal, porque es nuestra lengua vehicular. Y también cuando me refiero al pequeñito o cuando hablo a los 2 niños, el catalán
esto no cambia, y el padre tampoco cambia esto. Es decir, aunque esté mi madre delante, se sigue hablando a los niños en italiano, que es así como lo decidimos. Cuando mezclan los idiomas, ¿les corregís? Si te hacen media frase en cada idioma, o como ya le entiendes, le dejas. No le corrijo. Mi Telma de momento me mezcla muy poco. Y lo que hago, si alguna vez me mezcla, es no hacerle ver que se equivoca, digamos, ¿no? Entre comillas, sino yo repito lo mismo, pero pero correctamente. En catalán, evidentemente, no lo digo en francés. Si, por ejemplo, me dice una frase en catalán y me pone una palabra en francés, yo la digo otra vez, pero toda en catalán. Pero no le hago... No le digo, no, Telma no es así, o no. Ya. Es que esto de corregir es un poco feo, pero el único momento que, digamos, aporto información contradictoria es ahora que está deletreando y empezando a leer, porque quiere saber lo que está escrito por los sitios, ¿no? Él, por ejemplo, ha aprendido los colores directamente a escribirlos en inglés. Entonces te dice, ¿qué color es este? Y le dices, rojo. Sí, rojo. Empieza por R. Y entonces yo le digo, sí, pero también se dice vermell. Dice, vermell porque letra empieza por V. ¿Por V? Vale. Rojo empieza por R y por V. Entonces tiene un poco, o sea, me doy cuenta que cada palabra... va viendo que empieza por una letra o por otra según se la dice papi o mami. Pero al final también el hecho de la escritura, igual que el habla, pues lo acabará asimilando. Ahora es una especie de esperanto, pero claro, para retomar un poco también esa idea, Telma, que está aprendiendo todavía, porque no tiene ni 3 años, palabras, en cualquiera que sea el idioma. El otro día justamente con mi marido lo estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, ve dibujos o ve un catálogo, un libro, lo que sea, ¿no? Y te señala algo y dice, ¿qué es esto? Y lo dice en francés, por ejemplo, y su padre responde lo que es en francés, le dice la palabra en francés, y luego me repite la misma pregunta a mí, y lo que... entendemos que ella espera es que yo le diga cómo se dice en catalán. Claro. Sí. ¿Y tardaron en empezar a hablar o eso también es un mito? En mi caso fue un mito. No, tardó el mío. ¿El tuyo tardó? Sí, el mío empezó a hablar a los 2 años y medio, el mayor, pero el pequeño ha empezado a hablar mucho antes. Claro. Acaba de cumplir los 2 años y ya es medio año que está chaporreando purple, mama, papa, galleta. Yo creo que no hay una... No sé si es un cliché o un mito, vamos, yo creo que no hay una regla, que no hay norma, que depende mucho. O sea, que no depende de cuántos idiomas estén... ¿Y empiezan a hablar en un idioma o empiezan ya con todo? En vuestro caso, al menos. Con todo. En mi caso fue con todo. El mayor con el catalán solo, y luego fue incorporando el italiano, luego al final de todo el castellano, y luego ha hecho el inglés, y el pequeñín, que tiene 2 años, lo mezcla todo a la vez. Y retomando lo que decías, Arantxa, lo que decías de las letras, ¿cómo vais a enfocar el tema de la lectoescritura? Porque claro, hablar es como más natural todo, ¿no? Pero a la hora de ponerse a leer y a escribir, ¿tenéis algún plan sobre esto? ¿Habéis investigado algo? ¿O qué vais a hacer? Escuela en casa. Escuela en casa. Sí, pero aunque hagas escuela en casa, tienes que ver cómo enfocas eso. No, ¿Qué haces? ¿Le enseñas primero un idioma y después el otro? ¿O no sé? Empezamos, mira, a raíz de una entrada en el blog que tú pusiste sobre el tema de hace tiempo de Doman, le hice las tarjetas al que es ahora mayor, cuando tenía 2 años, y se las hice
todas en catalán. Hicimos Ajá. primero solo la de las palabras, luego las enciclopédicas, hicimos un poco de libro y lo hicimos todo en catalán. Él Ajá. aprendió las letras en catalán, los números en catalán, y era yo la que me dedicaba a esto. Entonces los animales, nombres de las cosas, todo lo aprendió en catalán. El padre me decía, cogía a veces las tarjetas y él lo hacía en italiano y le decía, no, no, si tiene que ser en italiano, tenemos que hacer las tarjetas en italiano. Claro. Aquí se quedó el tema. Luego cuando vino, lo dejamos allí, cuando vino la chica a Mali, ella es guía Montessori, bueno, había sido guía Montessori y empezó con el inglés, le dije lo mismo, si quieres utilizarlas, tienes que hacerlas en inglés, y las hizo en inglés. Entonces, él pasó esta segunda fase que hizo, digamos, las mismas tarjetas que hizo en catalán, las hizo en inglés. Y bueno, le fue muy bien. Y en castellano y en italiano no las ha hecho. Ujú. Entonces, luego continuamos con el abecedario y ¿qué pasa? Que tienes muchos más recursos en inglés, porque Claro. todas las canciones que existen de ABCs, ABC Phonics, los poemas, todas las canciones que existen para aprender con todos los vídeos, al haber tantos recursos, rápidamente los hemos aprovechado. Y me parece que está aprendiendo antes con el inglés, ¿no? Por las palabras que escribe, las escribe con mayor facilidad en inglés ahora mismo que en catalán o en castellano. Así que bueno, vamos a ir continuando por aquí y cuando él lo pregunta, entonces le escribo todo en catalán, pero el catalán es difícil de escribir, ¿eh? Pobre, Claro. la verdad es que supongo que será un poco más complicado. Bueno, como el francés, que también tiene su Sí, complicación. Sí, 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 habrá que claro, encariarla. sí, pero con los cuentos lo ven, ¿eh? Ahora, últimamente se han hecho fans de, no sé si conocéis estos libros de Pete the Cat, que hacen como unas pequeñas rimas en los colores, los números, No, ¿cómo se llaman? y entonces Rafa, Pete the Cat, Pit the Cat. No lo conozco. y Yo sí, tampoco. pues es un gatito muy simpático. Entonces hacen pequeños poemas y les sirve para hacer la rima o eso no. Y entonces él me traía los libros estos días y yo se lo leía en inglés. Me decía, no, mami, inglés no, en catalán. Claro, pero en catalán no hace, en catalán no rima, Claro. en catalán no queda. Entonces mami está buscando libros divertidos igual que rimen en catalán, que ve que con los libros le interesa, ¿no? ¿Y qué está escrito qua? Dice él. ¿Qué está escrito? Aquí está escrito Pete the Cat. Sí, Pete the Cat. Muy bien. Y continúa y va leyendo. Bueno, más o menos vamos haciendo. A medida que vaya surgiendo un fuego lo iremos apagando. Claro. Sí, yo supongo que también será algo así, ¿no? A medida que vayamos avanzando, pues iremos improvisando un poco, improvisando entre comillas, ¿no? Pero todavía la verdad es que no, sé que todo recae en mí, eso sí que lo sé. Y eso me agobia un poco, porque claro, cuando vives en lo que yo digo, ¿no? Cuando vives en el extranjero, todo recae, o sea, yo tengo 2 idiomas que recaen en mí para mi niña, entonces que todo el trabajo, pues le tendré que hacer yo. O sea que por eso decía yo lo de la escuela en casa. Yo creo que Claro, tendremos que es que dedicarnos. en tu caso es muy fácil que el francés se lo coma todo. Claro, por eso, y yo no lo quiero, no, 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 Claro. eso no es posible. O sea que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar el tema y pues con métodos, con libros, Sí. creo, Laura, si no me equivoco, que decías la pregunta, hay gente, me parece que es partidaria de, por ejemplo, esperar a que sepan escribir eh, en el idioma de la escuela Sí. para luego introducir la lectoescritura en la lengua minoritaria, porque básicamente es así. Pues yo no lo sé, la verdad es que yo creo que, pues, no lo sé, ¿eh? Pero voy a intentar hacerlo todo a la vez. Espero Sí, estoy de simplemente acuerdo. que los maestros o los ASTIT no tengan nada que decir, porque a veces también tienen algo que decir. Pero yo pienso que lo voy a hacer a medida que ella pues
porque es un poco en función de la madurez de la edad también, ¿no? O sea, como cuando los niños van creciendo, piden una cosa, piden otra, y cuando aprenda a escribir en francés, pues yo me pondré a enseñarle a escribir en catalán y pues en castellano intentaré, bueno, es mucho, ¿no? Pero bueno, el castellano muy, muy, muy difícil no es, pero ya veremos. Y luego, pues yo confío mucho en nuestras estancias en España. Espero que sean muy productivas. O sea que Con el catalán sí, pero con el castellano lo tienes más difícil, porque en sí, sí, ya lo Menorca sé. es Mm, prácticamente 100% catalán lo que hay, no sí, castellano. pues sí, no, también ya hemos, pero bueno, falta Tendrás que mucho. venir a Madrid. Tendré que venir a Eso, tendrás Madrid, que pasar a ver a Laura. Claro, me la tendré que mandas de campamento. de estancia lingüística, ¿no? Sí, sí, Claro. no, ya hemos pensado, no sé, también a veces coger una chica, eso que me llaman au pair, o no sé, ya veremos, ¿no? Cómo se presentan las cosas. Sí, es que a lo Sí, mejor, a a mí me ha veces es todo funcionado. más natural que lo que piensas Sí, antes, ¿no? Exactamente. Yo sí, o sea, hay también una frase, la gente, hay, bueno, cierta gente, ¿no? En ese, padres, madres de niños bilingües, que suelen decir, no hay que preocuparse, todo se tiene que hacer de manera natural. Sí y no. O sea, sí, tiene que hacerse de manera natural, no hay que agobiarse ni eso, ni ir corrigiendo a los niños. Bueno, esa es mi opinión. Pero claro, uno tiene que ajustar un poco por ejemplo, si yo quiero que mi niña aprenda castellano, pues como tú me dices, ¿no? Que en Menorca pues es un poco, pues tendré que encontrar otra solución, ¿no? Ujú. O sea, que sí que se claro, hace de manera natural, pero a la vez tienes que crear ciertas situaciones para para que, favorecerlo. para favorecer, exactamente. Claro, es que lo que es prácticamente imposible es pretender que aprendan un idioma que ni está en su entorno, ni lo van a utilizar, ni ellos le van a ver ninguna utilidad. Claro, los niños, eso es cierto, los niños si utilizan idiomas porque lo necesitan, básicamente, ¿no? Entonces, claro, pues por eso yo digo, ¿no? Mi situación es entre el catalán y el castellano es complicada. Yo pues, estuve en un café debate hace poco tiempo y lancé esta pregunta en el aire. ¿Puede un único padre transmitir dos idiomas en situación de contexto minoritario? Ya. No sé, no hubo mucha gente que supo responderme. O Bueno, sea que, yo pienso que hay una cosa a tener ahí en consideración y es que en tu caso, por ejemplo, aunque sean dos idiomas en situación minoritaria, que no son los idiomas del entorno, sí son los dos son tu lengua materna, porque tú eres perfectamente Exacto. bilingüe desde que naciste en estos dos idiomas diferentes, me parece a mí. Como algunas personas, ahora está como de moda hablarle a los hijos en inglés. sí. Cuando no es tu lengua materna, cuando ya para ti es el segundo Claro. o el tercer idioma. Eso ya lo veo Mm. más forzado. No sé, desde Estoy total, fuera, ¿eh? Yo nunca me plan... Yo sí, no podría hablar... O sea, yo a mis hijos sí les puedo hablar castellano, que no es mi primer idioma, pero es casi el primero. En sí. cambio, hablarles en otro idioma, que en mi caso sería el inglés, no me nace, es que no puedo hacerlo. Claro, es lo que decía yo al No, principio, ¿no? O cuando tienes a tu hijo, pues tú le hablas en el idioma en el que te han contado a ti las historias, los cuentos, vamos, Sí. en el que te han acunado y en el que sí. te han... Lo que decías de la gente que ahora que está un poco de moda, el inglés, ¿no? Básicamente, justamente también leía un artículo esta semana con muchos padres que creen, bueno, voy a poner los dibujos animados en inglés a mi hijo y seguramente va a aprender inglés. Sí. No, no va a aprender inglés. Cuando ya sea mayor, cuando tenga ya 7, 8, 9, 10 años, no lo sé, pero cuando ya lleve unos años que aprenda inglés en un contexto, pues en la escuela a lo mejor, o en dando clases, donde sea, si le pones dibujos animados, eso va a ayudarle a reforzar el idioma y a refrescar y a no olvidarlo, pero no va a aprender vía los dibujos animados. Si los padres, si tanto el padre como la madre no son ingleses, que quede claro, ¿no? Pero es, Sí, es que eso. esa Claro. distinción a mí me parece que es fundamental, el que sean tus idiomas o que Mm, no lo sean, Sí. o hay una tercera posibilidad, que es que sea el idioma del entorno pero no sea el de los padres. O sea, si yo ahora me sí, voy a vivir a Alemania, pues no es mi idioma, pero es el idioma del entorno.
Sí, bueno, Y aprender en alemán. Claro. sí. Yo escribí una vez en uno de los artículos que para que un niño sea trilingüe de nacimiento existen varias posibilidades, ¿no? Yo encontré 4, que los dos padres son de lenguas distintas y además, lo que tú acabas de decir, Laura, viven en un país extranjero. Ujú. Es, por ejemplo, puse un inglés y un alemán que viven en Francia. Otra posibilidad es que los dos padres son del mismo idioma, pero viven en un país extranjero y con 2 lenguas cooficiales. Por ejemplo, pensé en un español y otro español que viene en Canadá, por Ujú. ejemplo. Sí. Tercera situación, los padres son de 2 idiomas distintos y deciden, pues, pero, o sea, deciden coger a una persona que cuide de los niños, pues, siempre, ¿no? Ujú. Que también existe, ¿eh? Hay algunas, pues, por ejemplo, un griego más un chileno y que cogen a una chica china. Bueno, Ujú. y la cuarta situación sería padres de lenguas distintas y uno de los dos es bilingüe, que ese es mi caso. Ujú. La cuarta situación es la mía, ¿no? Pero sí, no hay... Sí, al hilo de esto, otra pregunta que nos han dejado en Facebook es sobre esto. Dice Betsy, ¿qué recomendación dan para la introducción de un segundo o tercer idioma? Me explico. Tengo entendido que es mejor que cuando pequeños dominen bien su lengua materna y luego se hace la introducción a otros idiomas. Claro, y pregunta, esto es cierto, pero claro, es lo que está comentando Marga, ¿no? Que es que depende de cuál sea la situación y de dónde vienen esos idiomas. Yo admiro en el caso de Arantxa que teniendo ya 3 idiomas en la familia, que además cojan a una chica con el inglés, me parece, no sé si decir muy valiente o muy temerario. Sí, ¿sabes qué pasa, Laura? Me he pasado toda la vida estudiando inglés, me parece. No sé, y vas Ya, haciendo exámenes, siempre hay que renovarlos. Y igualmente tu acento nunca es nunca bueno. es bueno, ¿no? Sí, Entonces empiezas a leer que claro, que el oído se forma hasta los 6 años, que la sonoridad, y pensé, bueno, vamos a probar a ver si les supone una carga o pueden asumirlo. Héctor, ¿qué pasa? claro. Y probamos, no toques al tablet, y probamos con el inglés y la verdad es que ha resultado fantástico. Es un año que están y bueno, el mayor, pues lo mismo que dice en catalán, en castellano, en italiano, lo dice en inglés. Y están 3 horas al día, has dicho. Sí, sí, 3 horas. sí. ¿Desde qué edad? Empezó con, a ver, cuando nació Héctor, pues sí, hace un año y medio. Entonces, desde que tenía 2 años y medio, el mayor, cuando nació el pequeñito, que necesitó un poco de ayuda. No les habla exclusivamente en inglés, les habla, ella es argentina, les habla en inglés, pero también les habla algo en castellano. Ujú, Soy consciente de ello y no tengo ningún problema tampoco. claro. Pero bueno, Claro, es que están contentos, o sea que nosotros hemos introducido el idioma y ha ido bien, 2 años y medio, pero el pequeño esto lo ha visto desde el principio, porque claro, era un bebé y estaba por aquí, Ujú. Claro, y es por que a eso estas, ahora lo chaporrea todo. O es sea, que además a dice, estas, perdón. ¿Quin culo és aquest, Héctor? ¿Quin culo és? Lo tienes ahí. ¿Quiere hablar? Si quiere hablar puede hacerlo. ¿Quin culo és? Black. Una cosa negra, black. Black. Ah, Black. Claro, Pero claro, ha entendido mi pregunta en catalán, por eso digo que lo claro. ¿Y pillan todo. muestran preferencia por algún idioma o siempre lo eligen en función de con quién están hablando? Lo eligen en función de quién están hablando. Ujú, Sí, sí. Aunque para ver los libros, pues ahora pues Speak the Cat, entonces será inglés, o cuando quieren hacer el ABCs, pues también. Pero cuando quieren ver a las Gertrudis de no sé qué, es en catalán, y al Doraemon también es en catalán. ujú. O sea, Pero cada luego cosa Bob tiene Esponja, su... sí. Pero Bob Esponja en castellano y te le dice, si igual cambias el idioma y lo pones en italiano, ¿no? El DVD, dice, no, Bob Esponja en español, no Bob la espuña. Bueno, a mí esto también me pasa. Cuando relacionas algo con un Sí, idioma, te cuesta mucho sí, cambiar. Yo recuerdo Sí. que, por ejemplo,
De pequeña pues veía, yo qué sé, veía Star Trek en catalán, porque era en la televisión de Cataluña. Sí. Y ahora me lo pones en castellano y es como, no, esto no cuadra, Suena no tiene que raro, ser sí. así. Claro. Sí, es toda una cuestión de oído al final, yo creo. No, no, nosotros pensamos mucho más las cosas, ellos lo hacen de natural, ¿no? Lo que les suena. Pues ahora el inglés, el italiano, el castellano, el catalán les suena igual, Ujú. creo, ¿eh? Claro, y hablando de hacerlo un poco como les suena y de que ellos es muy natural, no sé si vosotras, a lo mejor Marga más también por la profesión, si habéis buscado recursos en cuanto, yo que sé, a libros que hablen sobre esto, enseñar varios idiomas a un niño o algún blog que queréis recomendar o algo, o no, o lo habéis hecho todo a modo intuitivo. Mira, sí, yo lo he hecho bastante a modo intuitivo porque no quise obsesionarme. Ya. Ah, Luego también, pero es interesante lo que dices, puesto que, por ejemplo, yo vivo en un país muy franco-francés donde el bilingüismo no existe, ya. donde las lenguas regionales fueron apartadas y siguen apartadas. Entonces hay muy, muy, muy poca información entre francés y español, así como hay muchos blogs en internet, se encuentran bastantes cosas de inglés-español por todos los hispanos, hispanohablantes que viven en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Ujú. Claro, yo por eso parte de mi blog está dedicado al bilingüismo porque somos unas cuantas, pero nos encontramos un poco solas, ¿no? Libros no he utilizado, yo creo que ni uno. Me he documentado, tengo una guía de bilingüismo del British Council, me parece, en español, la tengo yo, que a veces, pues sí, alguna cosa más técnica, ¿no? Que quieres consultar antes de escribir cualquier cosa, pero tengo una, por ejemplo, en internet, sigo a una lingüista aquí en Francia, pero no he leído mucho porque no quise obsesionarme, básicamente. Es como cuando vas a ser padre, cuando estás embarazada, o madre, vamos, cuando Sí. estás embarazada, ¿lees muchos libros o no lees muchos libros? Es un poco lo mismo. Exacto, sí. Entonces, a la No, yo gente que va a tener hijos pero todavía no los tiene y que sabe que van a ser trilingües porque están en una de esas situaciones que decías antes, que no es que vaya a ser una cosa forzado, introducida, digamos, artificialmente, sino que por el entorno y por los padres van a ser trilingües, ¿qué consejo estrella les daríais según vuestra experiencia? que hablen y se pongan de acuerdo de qué idioma le corresponde a cada uno Ujú. y también que tengan claro que la lengua vehicular entre los padres, al final yo creo que es la más influente porque será la lengua vehicular familiar. Ujú. Yo- Yo en parte, sí, acaba Arancha, perdón. no, no, no digas que No, yo sí que en lo que decía Arancha estoy de acuerdo en que tiene que ser, es un proyecto de familia. Es Ujú. decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo o aceptarlo, padre, madre, e incluso las familias políticas, ¿no? Las parte de padre y parte de madre. Eh, Consejo estrella no tengo, pero ser natural y no y hablar tu lengua a tu hijo y que no escuches ciertos consejos porque no todos son buenos. Es decir, y me gustaría recalcarlo porque me da mucha pena, ¿no? Y como sé que también es un tema que a Laura le interesa, yo sé, porque si fuera un caso, pues no lo diría, ¿no? Pero me han hecho llegar más de un caso, testimonio de padres que cuando eso, padres que llevan a sus hijos al colegio, aquí en Francia, digo, aquí en Francia, pero bueno, para que no ocurra en otros sitios. Y que es un niño que a lo mejor le cuesta más aprender a leer o a expresarse. Entonces las maestras dicen a esos padres que por favor no hablen más en polaco a su niño porque tiene problemas en francés. Yo me eché las manos a la cabeza, me quería arrancar el pelo, porque ¿cómo puedes tú decir a unos padres polacos en este caso, que viven en Francia, que hablen francés a su hijo?
Eso es totalmente artificial y nunca se puede transmitir una lengua artificial. O sea, de padres a hijos, vamos, es un profesor en la escuela, sí, pero de padres a hijos es lo que tú decías, Laura, tú pues ya hablas en catalán, lo puedes hablar en castellano, pero no te sale hablarle en inglés, por mucho que lo hables perfectamente, ¿no? Entonces, que hay que ir con cuidado también, ¿no? Con ciertas personas que no te tienes que dejar pisar, porque las lenguas tienen que ser una riqueza y tienen que abrir fronteras y no ponerlas, vamos. Y que lo que estos niños bilingües, trilingües tienen es un tesoro. Absolutamente. Sí, es que es inconcebible ya la injerencia de la escuela que pueda llegar hasta el punto de decirte en qué idioma le tienes que hablar a tus hijos. Vamos, Sí. aquí el que tiene el problema es el profesor, no la familia, esto clarísimo. Porque además un niño puede tardar más o incluso puede tener ciertas dificultades en aprender a leer y a escribir y que eso no tenga nada que Falta ver de con interés. cuántos idiomas A ver, está en contacto. Porque tú puedes estar solo con un idioma y también tener dificultades, eso también sí. existe. Lo único Sí. que parece ser, pasa que parece ser que hay un porcentaje más elevado de niños trilingües que tienen problemas de tartamudeo. Ujú. Parece ser, algunos. Entonces, cuando eso llega a la escuela, vamos, cuando eso llega, cuando ese niño, ese sujeto está en la escuela y ven que tienen un problema pues claro, mucha gente dice, eso es porque en su casa habla otro idioma. Pero tampoco no sé hasta qué punto está científicamente probado, no lo puedo decir, pero parece ser que hay ecos por ahí que dicen que, bueno, yo ya os lo digo, mi niña empezó a hablar muy temprano y de momento, toco madera, no tartamudea. O sea que no, pero hay que, encima es muy complicado, no puedes decir a unos padres polacos que vienen en Francia y que sí que hablan francés, pero no lo hablan bien, Ujú. que hablen esa lengua mal a su niño. Es que no es posible. Claro, es que lo complicas todo mucho más haciendo eso. Exacta- exactamente. Y en estos casos que tú conoces que ha pasado esto, los padres que han hecho, por lo general. Pues no sé cómo acabaron los temas. Mm. Esos padres estaban con las lágrimas en los ojos porque se sentían... es que, claro, yo no conozco la situación de esos, pero cuando vives en el extranjero, además, la transmisión de una lengua, Arantxa, seguramente tu marido es igual, Sí. ¿no? O sea, siente lo mismo. La transmisión de una lengua es la transmisión de sentimientos. Lo vives distinto. Entonces puede ser, te puede herir incluso. Claro. Tienen que ir, Sí, ¿sabes? absolutamente. Se necesita. Sí. Entonces es un tema delicado, ¿no? O sea, delicado, es decir, que no puede, que no es ahí fiesta, que si unos padres hablan el idioma a sus hijos es porque es su lengua, es su idioma, es su país, son sus recuerdos, son sus desayunos con la familia, son muchas cosas. Sí, sería interesante saber cómo se desarrollaron esos casos y ver qué Sí, hicieron los padres. Que también entiendo que muchas veces la presión es tan grande que al sí, final agachas la cabeza y haces lo que te dicen desde el colegio. Pero muchas veces los profesores no están preparados ni tienen por qué estarlo para afrontar ciertos casos, porque entiendo que tampoco vas a formar a todos los profesores en trilingüismo cuando no hay tantos niños trilingües, eso también es no, comprensible. no, Ahora, un es poco de sentido común sí que se podía pedir. simplemente, es que simplemente a mí me parece que es sentido común, al menos, por mucho que tenga mi vecina que es china y yo no hablo ni una palabra de chino y que me la encuentro en la escalera y pues yo no le voy a decir habla en francés, por favor, que si no, no te entiendo, mientras habla su niña, son situaciones, no sé, pero es, es así. Bueno, hay que tenerlo muy claro Sí, y, y cada uno en su familia debería poder decidir cómo lo hace, tanto el idioma como si educas en casa, como lo que sea. Que, por cierto, Arantxa, ¿tus hijos van a ir al colegio? ¿Tienes algún No, plan? ¿No van a ir? ¿Lo tienes el plan decidido? no, lo tengo claro, lo tengo claro. Genial. Porque para empezar, destruiríamos todo este trilingüismo si los lleváramos a la escuela, así como veo los compañeros de parque o de piscina de mis hijos que están un poco más limitados. Pero bueno, en general
no quiero encerrarlos en un centro escolar. Ujú. Aún no hay un centro escolar que inspire lo suficiente y sea suficientemente flexible para que los lleve allí. Claro, Así que en casa. genial. Pues tendremos que hacer esto, volver dentro de 3 años Exactamente. y ver qué ha pasado con los niños, ¿no? Y bueno, y también con el mío, a ver si al final se hace bilingüe o trilingüe, porque en su caso, A ver, el el pequeño, vasco es complicado. claro, y además porque le va a pasar un poco como le pasa a la hija de Marga, que en este caso el tercer idioma, que es el euskera, va a tener mucha menos relación. Porque claro, el idioma general en la familia es el castellano porque es el que todos entendemos. Pero además yo con mi hijo mayor hablo catalán. Entonces, el padre muchas veces le habla castellano y solo a veces le habla euskera y no vamos tantas veces al País Vasco como para que... Bueno, voy a tener que hacer lo que hace Marga cuando viene a España, ¿no? Reforzar esas visitas y procurar que cundan mucho, porque si no, claro, siempre tiene que haber un idioma dominante al final y como Sí, el idioma sobre todo es para eso, es para comunicarte y hacerte entender para también. comunicarse. Claro, entiendo también que al final tiran a lo más práctico y al final mantener un idioma, pues a lo mejor no le dan tanta importancia cuando son pequeños. Pero si lo aprenden, porque me gusta, si me permites, Laura, Sí. Laura, antes de finalizar, me gustaría para la gente que nos escucha diferenciar, o sea, hablamos de aprender un idioma, pero hasta los 3 años los niños adquieren un idioma, no están en edad, no aprenden nada. Exacto. O sea, los idiomas se llama así, ¿no? Adquisición de una lengua. Entonces ellos no se dan cuenta de que adquieren ese idioma, ¿no? Entonces, No, es automático. sí, y si un niño, por ejemplo, pongamos por caso, me invento tu pequeño o la mía, yo qué sé, sí que el francés coge mucha fuerza, ¿no? Pero la niña ahora está en contacto y habla catalán. Y un día, cuando tenga 12 años, todo eso sale. Lo tienen ahí. Puede adormecer. Claro. Podemos pensar que se ha adormecido un poco. En algunos casos, o sea, hay familias que cuentan que eso ocurre. Pero luego, Sí, pero el tema es cómo asegurarse de que en esos 3 primeros años tiene suficiente exposición al idioma como para adquirirlo realmente. Ese es sí, aquí sería el problema. parece ser, pero claro, ¿cómo se cuantifica, ¿no? El tiempo que estás en contacto con el idioma? Parece ser, hay la regla del 30%, que tienes que estar en contacto un 30% con el idioma. Pero ¿cómo sabes tú? Pero claro, ¿cómo calculas un Eso lo... 30%? Cuando además es eso, a lo mejor en su día a día no tiene ese 30%, porque No. su padre no Y le se está habla para siempre. mirar. Claro. Claro. Claro, yo la suerte bueno, la suerte, no soy como vos, no estoy haciendo la escuela en casa, aparte de que no tiene todavía 3 años, pero bueno, pues mis horarios de trabajo también los acomodo y considero que soy una mamá que estoy bastante en contacto a diario con mi hija, la tengo bastantes horas, ¿no? Ujú. Entonces todo lo que ella habla con la Nunu, luego pues yo todo esto le hablo, se lo hablo en catalán, ¿no? Para que no... Claro. Es importante, eso es claro. Si un padre se va a trabajar a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no vuelve y es él quien le transmite un idioma, pues pocas cosas le va a transmitir. Claro, sí, eso sí, es lo mismo en el idioma y en todo lo demás. Es que si no es que es lo que está destrozando la sociedad hoy en día, que los niños no pasan tiempo con sus padres y por tanto todos los valores de cada familia prácticamente no se transmiten. Al final tus hijos son unos perfectos desconocidos porque hay familias que solo se ven 1 hora al día o 2 horas al día. Porque el horario del colegio no coincide con el horario de trabajo y al final te ves para cenar e irte a la cama cuando además ya estás cansado. Sí. Y para hacer los deberes. Exactamente. Y además con los deberes. Así que nada, a pasar tiempo con los hijos, vayan o no vayan al colegio, a pasar tiempo Exacto. con los hijos. Ese Sí. sería el consejo para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias a las dos por haber participado.
Tengo que contarle también a la gente que hoy hemos hecho nosotras también un ejercicio lingüístico, porque nosotras nos hemos conocido todas en catalán, porque yo, claro, Arantxa y yo nos conocemos del instituto en Barcelona, que nos conocimos en catalán, y Marga y yo nos conocemos desde que nacimos porque somos primas y nos conocemos en catalán o en menorquín. Entonces, a mí esto sí que me pasa mucho. Cuando conozco a alguien en un idioma, me cuesta cambiar. Tal cual. Y hablarle en otro idioma. O sea, yo ahora estoy haciendo un esfuerzo para hablaros a vosotras en castellano, por ejemplo. Sí, parece raro, ¿no? Sí, parece Pero raro. es más fácil que no nos vemos, ¿eh? Yo creo que si lo hubiéramos hecho con el vídeo, hubiera costado mucho más. Sí, si te ves la cara cuesta más. Puede ser que sí, ¿eh? Tendremos que hacer la prueba. Vale, haremos la prueba. Pero bueno, ha sido un bonito ejercicio y un bonito ejemplo también de usar los idiomas. Así que nada, os emplazo a dentro de 3 años, tenemos testigos, dentro de Lo 3 anoto. años vamos a repetir esta charla y vamos a ver qué ha pasado con todos nuestros hijos, con la escuela y con los idiomas, ¿sí? Perfecto, Sí, me lo anoto yo. Apunta, apunta. Muy bien, pues muchas gracias a las dos y Gracias, Laura. hasta la próxima. Encantada, Nos Arantxa. vemos.